mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí.
más entre las llamas. En las aguas tuviste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puedo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que pueda el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Queridos amigos y hermanos en Cristo, tengan ustedes las más ricas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar sobre el trono está Dios, sobre el trono está Dios, y analizar un trono de juicio en el Salmo 9, estudiar un trono de gracia en Hebreos 4, versículo 16, y estudiar un trono de poder en Efesios capítulo 1, del versículo 19 al 23. Dice una leyenda de un rey que salía todas las mañanas a cazar al bosque y un día se llevó una sorpresa. Encontró en el bosque un niño casi moribundo y encima estaba enfermo y encima era ciego el niño y estaba solo, arrastrándose allí en el bosque. El rey inmediatamente descendió de su caballo, subió al niño y fue rápido a su palacio y le dieron asistencia. Sus padres y nadie reclamó por este niño, así que al tiempo
de tenerlo, de cuidarlo, de asearlo, alimentarlo, lo adoptó como un hijo. Este rey era un gran médico también y pudo lograr que pudiera volver a ver. El niño fue creciendo, se hizo adolescente, se hizo joven y lo adoptó como hijo y le empezó a enseñar todo su palacio, le empezó a enseñar todo su reino, le empezó a enseñar todo el poder, hasta que un día el rey ordenó que él era el próximo heredero y el próximo rey al reino. Bueno, esta historia parecida se reproduce en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Aunque parezca difícil creerlo o entenderlo, pero nosotros estábamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Sin Cristo, enfermos espiritualmente. Sin Cristo, ciegos, pobres, desnudos, por nuestro pecado, por nuestra separación de Dios. Dice la Escritura, éramos por naturaleza hijos de ira, de condenación, estando bajo el juicio eterno de Dios. Sin embargo, cuando hemos sido rescatados por Cristo, comprados al precio de su preciosa sangre, rescatados y llevados hacia Él, el Señor nos dio una vida nueva. Una vida en la cual nos ha hecho, dice la palabra de Dios, según Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Qué maravilloso es esto, poder entenderlo, poder vivirlo. Y saber que si has comenzado tu vida y has reconocido al Señor Jesús solo como tu Salvador, debes entender que tienes que reconocerlo como tu Señor, como el Señor de toda tu vida, de todo tu ser, y no solo de una parte de tu vida, sino de todo lo que Él es. Vamos al primero. Él ha dispuesto su trono para juicio. Un trono de juicio vemos en el Salmo 9. Vayamos al Salmo 9, dice el versículo 7, ha dispuesto su trono para juicio. Jehová permanecerá para siempre. ¿Qué me enseña esto? Que Dios es justo. El carácter de Dios es justo, es recto. Dice la Escritura que en Él no hay cosa mala alguna, que en Él no hay pecado alguno. Dice que, al contrario, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, de todo lo creado, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el Dios justo, el Padre justo, que hace salir el sol, que hace llover, tanto sobre personas justas como injustas, sobre personas buenas como personas malas. Él es justo. Dios es aquel que es un refugio para el pobre. Dice el versículo 9 del Salmo 9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Que Dios esté en el trono y que ese trono es un trono de juicio, es también un trono, dice, de justicia y de rectitud. Un trono de justicia me habla del carácter íntegro de Dios con respecto a la justicia. Un trono de rectitud me habla de su vida íntegra. Y acá vemos a la persona del Señor Jesucristo como hombre caminando por las calles de Palestina, por las tierras de Palestina, por las calles de Jerusalén. En Él no se halló cosa mala alguna. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. El Señor fue justo en todos sus actos. Ni Herodes, ni Poncio Pilato, ni ninguna de las autoridades de los fariseos, ni Caifás, ni Anás, dice, pudieron encontrarle algo malo. Las autoridades de los tribunales de aquel entonces, nada injusto encontraban en el Señor Jesús. Iban los alguaciles para apresar al Señor Jesús y volvían diciendo, no hemos hallado cosa mala en Él. ¿De qué acusarle? Tenían que mentir e inventar cosas para poder acusar al Señor Jesús. Dios está en el trono,
Él es justo, Él es recto. Abraham oraba así: tú eres el juez de toda la tierra. ¿No vas a juzgar con justicia? Claro que sí, claro que sí. Cuando intercedía por Lot, allí, antes de que Dios hiciera descender sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre. Dios está en el trono para juicio significa que ningún pecado, ninguna cosa mala del hombre va a quedar sin su justo castigo. ¿Tu derecho ha sido alguna vez vulnerado? ¿Tu causa ha sido alguna vez violada? Bueno, mira lo que dice el salmista en el versículo 4. Has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Este era el Dios de David. Este es el Dios verdadero y único, en el cual te invitamos y te rogamos de todo corazón que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, en el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la historia no está terminada. Aquel que vulneró tu derecho, aquel que te agravió, aquel que te hizo daño, va a pagar sus justas consecuencias delante de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer vos? Buscar al juez justo, venir delante de Él y refugiarte delante de Él. Él es el refugio del pobre, hemos leído. Él es el refugio en el tiempo de angustia. Un trono de juicio. Ahora, un trono de juicio me habla también, no solo de un Dios justo, no solo de un Dios que hace justicia, no solo de un Dios que es recto, sino también me habla de un Dios que está airado contra el pecado del hombre. Romanos capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios que la ira de Dios desciende desde el cielo y se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo. Y todo hombre que se opone a la verdad y que con injusticias quiere detener a la verdad, la ira de Dios se va a revelar desde allí. Dice ese capítulo 1 de Romanos, todo tipo de mal y de pecado por el cual vendrá el juicio de Dios. Dice la Escritura que allí están aquellos hombres que no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas. ¿Está tu vida sin Dios? ¿Sos indiferente a Él? Esto es pecado. Esto es desobediencia. Este es el mayor pecado, el no haber buscado a Dios. Tal vez vos digas, sos una persona recta, moralmente justa, nunca has tocado otra mujer más que tu esposa, sos una persona honesta, dices la verdad, hablas la verdad, pero no tienes en cuenta a Dios. Dice la palabra de Dios que este es el pecado, que habiendo venido la luz, es decir, el Señor Jesús, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quisieron tener ninguna relación con la luz, no aprobaron, como dice acá el capítulo 1 de Romanos, el versículo 29, no aprobaron el tener en cuenta a Dios, versículo 28. Y también dice, quienes habiendo, el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El pecado es toda acción que va contra el carácter santo de Dios. El pecado es toda acción que va contra la ley de Dios. Esto es la transgresión por el pecado. La ley de Dios es justa, es santa. Y todo hombre que ha desobedecido esa ley y ha ido contra esa ley ha pecado. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esto también es pecado. Y acá dice, voy a mencionar, dice, estando atestados, versículo 29, de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. La lista sigue: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Dice también: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El juicio de Dios es según verdad, sigue diciendo el capítulo siguiente, y que el hombre, que la persona y que todo hombre del mundo es inexcusable ante el juicio de Dios. Cuando un día, amigo, te presentes delante de Dios y no hayas antes arreglado tus cuentas delante de Él, no hayas venido a través de Cristo, no va a haber más que el juicio de Dios para tu vida. Y la palabra dice que, ¿piensas tú que vas a escapar del juicio de Dios? El capítulo 2, versículo 3, de ninguna manera, de ninguna manera. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese día es un día en el cual es el día del juicio de Dios sobre el pecado del hombre. Ese día es un día en el cual todos los hombres van a rendir cuenta de sus actos. Dice que ese juicio va a ser por medio de aquel, es decir, del Señor Jesús, dando fe de quien Dios demostró con muchas evidencias que le resucitó de entre los muertos. Por eso el juicio de Dios viene sobre los hombres que, habiendo venido la luz, no vinieron a la luz para que crean en la luz, se arrepientan, para que dependan de la luz, sino que amaron las tinieblas. Querido amigo, ¿estás preparado para la eternidad? Dice la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 3, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esto es una realidad que hoy debes entender. Dios está en el trono. Su juicio es justo. Su trono es un trono de justicia. Su trono es un trono de rectitud. Para ti, mi querido hermano creyente en la fe, ¿estás padeciendo por participar de la vida del Señor Jesús? Bueno, la palabra de Dios nos enseña en 1 Pedro, capítulo 4, 19, a que tenemos que gozarnos de ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando el creyente fiel, por su fidelidad al Señor, por su obediencia al Señor, padece los padecimientos de Cristo, es decir, el insulto del mundo, el insulto de las personas, el desprecio de las personas, el ser desechado y aborrecido por los hombres. De esta manera dice que de parte de Dios, de parte de los hombres, Dios es blasfemado. Pero de parte de Dios, Él es glorificado en tu vida. Y en esto tenés que gozarte, que si haciendo la voluntad de Dios padeces, bueno, encomenda tu alma al fiel y creador, dice la Escritura. Encomienden sus almas al fiel creador. Y en esto tenemos que estar siempre dispuestos y prepararnos, que el Señor nos haga de Él ofrendas de sacrificio vivo, santo, delante de Él. Y que cada creyente anhele en su corazón ser un participante de los padecimientos de Cristo. Esto es alguien que, como los apóstoles Pedro, Juan, que luego de ser azotados por predicar el nombre de Jesucristo, y los principales sacerdotes se enfurecían y no querían, les azotaban y no querían que predicasen en el nombre de Él. Pero dice que cuando ellos salían, dice que salían gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre
del Señor. Un trono de juicio, y quién mejor que allí está sentado el Dios justo, todopoderoso. Está sufriendo injusticia en los tribunales de este mundo, está sufriendo agravio, está sufriendo un abuso de tu derecho. Bueno, refúgiate en Él. Él es el refugio del pobre. Él es el refugio en el tiempo de angustia. Él es quien va a mantener tu derecho. Él es quien va a defender tu causa. Pero tienes que buscar al Señor con todo tu corazón. Él está en el trono. Y maravilloso es esto. Hoy vemos el mundo como el mundo está bajo el príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás. El mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Pero esto es por un tiempo limitado, hasta que el Señor de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se revele y se manifieste, se revele de revelación, se manifieste desde los cielos y traiga sobre la tierra sus juicios santos y establezca acá en la tierra un reino justo, perfecto, santo, donde será Jehová justicia nuestra. Dirán las naciones, bueno, este es nuestro Dios todopoderoso. Recuerda, sos un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero también en la Escritura encontramos el trono de gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente: acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un trono de gracia. Y allí está Dios, el Dios Todopoderoso. La persona de nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que ocupar nuestro lugar para derramar toda la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Maravilloso es esto, que siendo Dios, que no puede pasar por alto el pecado del hombre, sino que el pecado debe ser juzgado recta y justamente, envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de él podamos llegar a Dios. Envió a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores, dice en 2 Timoteo 1:15. Maravillosas son estas promesas, estas verdades fieles, palabras fieles. Y entender que Él murió por ti, que Él murió por mí, nos debe llevar a un peso de adoración, de entrega, de obediencia, de arrepentimiento y de llorar por tus pecados y de entender que hay un trono de abundante gracia que se está derramando para que tengas vida eterna, para que tengas vida abundante, para que tengas victoria, para que tengas toda la plenitud de gozo, toda la delicia de su presencia allí dentro de Dios, en la presencia misma de Él. Delicias a tu diestra para siempre. Allí está el trono de gracia. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel debía acercarse a Dios, lo debía hacer, entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. En el tabernáculo de reunión estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote de más alto rango era el sumo sacerdote. Uno solo había. Y éste entraba a aquel lugar con sangre de los animales que habían sido sacrificados, del animal que había sido sacrificado. Y esa sangre hacía expiación, es decir, cubría los pecados propios y los del pueblo. Esto se hacía en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día que se celebra una vez al año, allí como fiesta anual en Israel. Y en esta fiesta y en este día, los pecados del pueblo son purificados con la sangre de aquel animal. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote allí en el lugar santísimo? Allí estaba el arca del pacto, aquella caja cuadrada, perfecta, toda cubierta de oro.
Y tenía una tapa que era el propiciatorio, llamada propiciatorio, también toda de oro, aquel propiciatorio. Sobre ese propiciatorio había 2 querubines que con sus alas cubrían el propiciatorio. El sacerdote debía echar sangre sobre aquella cubierta de oro. Con un hisopo derramaba la sangre y esto hacía propiciación. ¿Qué significa esto? Que la ira de Dios por el pecado del hombre era satisfecha, era absorbida cuando la sangre era derramada en el propiciatorio. Ahora, en la Escritura leemos que ese propiciatorio es el mismo Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 3, el versículo 25, encontramos cómo la verdad manifiesta, dice lo siguiente, Romanos 3, 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora, ¿cómo un Dios justo puede hacer para que el hombre llegue a él? No había ninguna obra suficiente que pudiera satisfacer las demandas justas de Dios con respecto al pecado del hombre, obras que el hombre pudiera hacer. Ninguna obra, porque somos pecadores, somos corruptos, somos inmundos, inicuos, impíos, rebeldes, torpes, desobedientes a Dios, contrarios a Él, muertos espiritualmente, describe la palabra de Dios, hijos de condenación, de ira. Ahora, la gracia de Dios se derramó en Jesucristo, a través de Jesucristo, en que Él ocupó mi lugar de juicio. Él derramó su preciosa sangre. Dice la Escritura, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso dice, a quien Dios puso como propiciación, lo exhibió públicamente, abiertamente. El propiciatorio antes estaba en un lugar cubierto, en el tabernáculo de reunión, sobre el arca, y solo lo veía el sumo sacerdote, estaba velado para todo el pueblo, cubierto para todo el pueblo. Pero cuando Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, Él fue levantado en la cruz. Y en la cruz, allí el Señor fue expuesto públicamente delante de Dios. Y Él absorbía todo el juicio de Dios con respecto a mi pecado, a tu pecado. ¿Te das cuenta la provisión abundante de gracia que del trono de gracia descendió a través de su Hijo Jesucristo? Solo Dios pudo traer provisión de salvación, de vida eterna, y lo tuvo que hacer a través de su Hijo Jesucristo. Esta gracia abundante para nosotros es gratuita, sin precio, sin dinero, dice, vengan, compren, sin precio, sin dinero. Pero para Dios tuvo un alto costo, el costo de la vida de su propio Hijo, el costo de lo que más amaba, el costo de lo que más ama y de quien tenía total complacencia. Dios ama, el Padre ama tanto al Hijo, que Él en varias oportunidades decía del Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo todo contentamiento. A Él oíd, a Él oíd. Allí, cuando en el propiciatorio se manifestaba la revelación de Dios y Dios hablaba de sobre el propiciatorio entre los querubines a Moisés para que él hablara al pueblo. De la misma manera, el Señor Jesús hoy es la propiciación, la revelación perfecta de Dios. En los postreros tiempos dice la palabra de Dios, al principio dice la palabra de Dios que Dios habló a los padres por medio de los profetas de muchas maneras, pero en los postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, del Señor Jesús. Él es quien dio a conocer al Padre, Él es la revelación del Padre, el trono de gracia. Allí hay un trono de abundante gracia para que
te entregues confiadamente, te acerques confiadamente. Ahora, ¿te das cuenta lo que significa que Dios, habiendo provisto de perdón, Dios habiendo provisto de vida eterna, Dios habiendo provisto de preciosa sangre de su Hijo amado Jesucristo, para que tus pecados sean borrados por medio de Él solo, por medio de la fe en Él, por medio de la confianza en Jesucristo, confianza plena, total, y en nadie más, ni en ninguna persona, ni en vos mismo, ni en ninguna obra, sino solo en Jesucristo, solo en su obra realizada en la cruz, en su persona, en su vida entera, completa, porque Él murió por vos y Él resucitó. Esta es la buena noticia, querido amigo. Este es el Evangelio de Jesucristo que predicamos, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta es la buena noticia que predicamos. ¿Para qué? Como el Señor Jesús dijo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios ha traído su trono de gracia, ha derramado su gracia abundante desde el trono. En ese trono de gracia se fundamenta sobre la propiciación de su amado Hijo, sobre la sangre preciosa de Cristo. El trono de gracia se fundamenta sobre la obra de Cristo. Dios pudo derramar gracia porque ya hay un precio que está pagado por todos tus pecados. Toda la deuda del juicio de tus pecados han sido canceladas en la obra preciosa de Jesucristo. Han sido cubiertos y lavados con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, así como el arca del pacto tenía que estar cubierta con brea, el arca de Noé tenía que estar cubierta con brea para que impermeabilice y no entre una gota del juicio del diluvio adentro. De la misma manera, tu vida, cuando creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados, va a estar cubierta de la preciosa sangre de Cristo. Y Dios ya no va a ver nada en vos, sino va a ver a Cristo. Y así como en mi caso, ya no va a ver a Andrés, sino que va a ver a Jesucristo. Porque nada justo hay en Andrés quien le pueda salvar a sí mismo, nada perfecto. Yo soy tan pecador como cualquier otra persona. Somos hombres pecadores, inmundos. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia, nos limpió de todo pecado, nos cubrió y nos unió a Dios. Nos puede librar y el Señor absorbió todo el juicio de aquel en quien su sangre es aplicada y derramó abundante gracia. Cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia de Dios. Maravilloso es esto. Y vamos al último punto, el tercer punto, un trono de poder y autoridad. Efesios capítulo 1, vamos a leer y dice así, presta atención y qué bueno que es que puedas refugiarte en esto cada día de tu vida y sea tu vida de victoria en victoria, sea tu vida de triunfo en triunfo, refugiándote en ese trono de poder, en ese trono de autoridad. Efesios 1, versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena, de aquel que todo lo llena en todo. Precioso es el Señor, glorioso es Él. El apóstol Pablo oraba por los creyentes de Éfeso
Y pedía al Señor de esta manera, que ellos tengan espíritu de sabiduría, que ellos tengan espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, despertando, trayendo luz a estas cabezas llenas de tinieblas, llenas de maldad, inmundicia, y que Dios comience a limpiar nuestros corazones y que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestro interior y a darnos a conocer las cosas ocultas, preciosas, poderosas y maravillosas que están en lo secreto de Dios. Él lo da a conocer. Hay un trono de poder. Y dice que por estas tres cosas pedía. Que ellos conozcan la esperanza a la que han sido llamados. Una esperanza gloriosa, triunfante, que será estar con el Señor en los cielos. Que ellos conozcan, en segundo lugar, las riquezas de esa herencia gloriosa. Somos herederos, conjuntamente coherederos con Cristo Jesús. Ya tenemos una herencia gloriosa, mansiones celestiales. Dios está preparando para cada creyente. Por eso los que vivían en la fe, sufriendo azotes, cárceles, prisiones, martirios, como dice Hebreos capítulo 11, los últimos versículos, siendo aserrados, puestos a filo de espada, como dice la palabra, de los cuales el mundo no es digno, dice. Pero estos hombres sufrieron los extremos de la fe. ¿Por qué? Porque, dice la palabra, no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Algo parecido, porque comenzaban a disfrutar las glorias del cielo, las glorias de lo que será estar con el Señor, de saber que si los hombres hoy vulneran nuestras vidas, vulneran nuestro derecho, hacen daño a nuestros cuerpos, hacen daño a nuestros bienes, etcétera, etcétera, Dios es el juez. Él está en el trono. Dios es el juez. Él es el Dios de toda gracia. Él está en el trono. Dios que está en el trono tiene el poder. Pero dice también, por último, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Supereminente significa haber dejado atrás la marca más alta. ¿Qué significa esto? Que ya no hay medida más alta. Supereminente significa que la potencia de Dios es infinita. Ha superado toda marca aún más alta posible que se pueda medir. La potencia y el poder de Dios la ha superado. Eso es la supereminente. No hay más medidas sobre esto. La supereminente. Después dice grandeza de su poder, y esto habla de su fuerza inherente, de su poder propio de Dios. La naturaleza propia del Espíritu de Dios, del Dios mismo, del poder de Dios. Ahora te das cuenta que todo esto, todo este infinito poder ha sido reservado para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Maravilloso es esto. ¿Tenés una adicción que no podés vencer? Bueno, acá en la palabra tenés más que poder para pisotear esa adicción. ¿Tenés un pecado que te domina? Bueno, tenés que arrepentirte, pedir perdón y depender del poder de Dios. Acá en la palabra tenés más que la grandeza de ese poder. Que Dios te dice que está en Cristo. También dice, termina diciendo, según la operación del poder de su fuerza. Y acá vemos el poder que se manifiesta. ¿Y cómo se ha manifestado ese poder? Mediante la resurrección del Señor Jesús de entre los muertos, la cual operó el Dios omnipotente, se manifestó en la vida resucitada de Jesucristo.
Estas son las evidencias de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe tonta, no es un fanatismo supersticioso. No, porque hay evidencias claras de que el Señor Jesús fue levantado de los muertos, de que Él no está en la tumba. Vayan a Jerusalén, busquen en las dos tumbas, ambas están vacías. El Señor no está en la tumba, Él resucitó. Y en más está el testimonio de todos los que vieron al Señor resucitado. Están las vidas y la sangre derramada por el Imperio Romano y por los judíos de todo aquel primer siglo, de hombres dando testimonio de que el Señor resucitó, de que Él es el Dios eterno, de que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo para salvar a los pecadores. Él tiene el trono de poder. Ahora, esa acción de Dios que operó en Jesucristo, levantándole de entre los muertos, resucitándole, opera también en nuestro interior. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, y ya con esto terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. El creyente tiene una vida viva porque Dios vive en él, por el Espíritu Santo que vive en él, porque le ha dado una vida nueva en Cristo. Le ha resucitado espiritualmente, ha establecido una nueva relación con Dios y el Espíritu Santo ha entrado a vivir en su corazón, lo ha sellado, lo ha hecho suyo. Dios te ha hecho un hijo de Dios si has creído en él. Ahora, día a día, este poder que obró en Cristo, resucitándole de entre los muertos, es ese mismo poder que debe actuar el poder de Dios mediante la obra del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo actuando en tu vida interior para adquirir dominio propio, para adquirir paciencia, para adquirir largura de ánimo, longanimidad, para adquirir toda virtud necesaria para obedecer al Señor, para ser participante de sus padecimientos. Entonces, ese es el poder de Dios, el que está en el trono. Nos ha desplegado. Ahora, ¿de qué depende? ¿Por qué la vida entonces de muchos creyentes es de fracaso en fracaso, de desobediencia y por incredulidad y por no arrepentirse de sus pecados, por no entregar la vida completa al Señor? Isaías 41:10 dice al final de este texto dice, y es para que lo estudies de memoria: no temas, porque yo estoy contigo, la presencia de Dios prometida. Yo soy quien te fortalece, no desmayes. La fortaleza de Dios prometida. Siempre te ayudaré, su ayuda prometida. Pero por último dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La victoria prometida. En otra versión dice, yo soy quien te daré la victoria con la mano derecha. Su mano derecha, su diestra victoriosa, es segura, es potente. Y no hay duda alguna de esto. Entonces, es una promesa de la cual tienes que apropiártela, hacerla tuya y decirle, Señor, quiero vivir por la fe esta realidad en mi vida hoy y de ahora en adelante. Y comienza a tomar el control de todas las áreas de mi vida. Mi mal carácter, mi mal humor, mi enojo, mis pasiones desordenadas, mis malos deseos, mis malos pensamientos. Comienza a tomar el control de todas aquellas áreas que a ti te desagradan y a limpiarlas. Y sosténme con tu victoria poderosa. Sosténme con tu derecha victoriosa. Y Señor, gracias porque vas a estar conmigo. Un trono de poder. Maravilloso es esto. ¿Cuántas riquezas tenemos en Cristo?
el Señor está en el trono. Dios está en el trono. Él es el Señor de tu vida. ¿Le has entregado a Él las áreas de tu vida? ¿Le estás entregando día a día? ¿Cuánto tenemos que pedir perdón a Dios por nuestra rebeldía y hacer como nuestro corazón place o quiera y no como el Señor quiere? Bueno, es hora de entregarse al Señor entera y completamente. Que el Señor te bendiga mucho y puedas decirle de todo corazón: Señor, defiende tú mi causa porque tú estás en el trono de juicio. Señor, quiero esperar en tu gracia y confiar en ella. Gracias porque en ti hay un trono de gracia para limpiarme, para perdonarme, para darme socorro y auxilio. Señor, gracias porque en ti está el trono de poder y nos das poder por medio del Espíritu Santo, por la obra de Él. Que a Él sea toda la gloria, la alabanza y la honra y puedas vivir una vida de victoria para la gloria del Señor Jesús. Muchas gracias y que el Señor te bendiga mucho.